Los testigos de Jehová, que al inicio eran conocidos como los estudiantes de la Biblia, es una religión fundada por Charles Taze Russell. Este reconocimiento como los estudiantes de la Biblia se le dio más que todo por su intenso deseo de conocer lo que la Biblia decía acerca de los acontecimientos finales y la vida después de la muerte. Ellos invierten sus esfuerzos en la predicación de lo que ellos consideran como el reino de Dios o el reino de Jehová, el cual es un gobierno celestial. Este reemplazará a todos los gobiernos existentes sobre la faz de la tierra. En esta tarea vemos grandes y pequeños en las vías y las plazas principales, visitando puerta a puerta, divulgando su literatura y estudios de la Biblia. A diferencia del cristianismo histórico, los testigos de Jehová rechazan la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Jesucristo. Respecto a esto, el cristianismo histórico, teniendo una correcta lectura consciente de la Biblia, llega a la conclusión teológica sobre lo que nosotros llamamos como la doctrina de la Trinidad. En cuanto a la deidad de Cristo, negar esta deidad es negar la encarnación de Jesucristo, que es, como lo dice el profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, y la preexistencia de Cristo como Dios, como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 9, que en Jesucristo habita corporalmente toda la deidad. Consideran paganas algunas festividades tradicionales como son la Navidad, la Semana Santa e inclusive la celebración del cumpleaños no es admitida por ellos. Tienen algunas razones, 4 específicamente expuestas en su página web. Número 1, los cumpleaños se basan en creencias religiosas falsas, esa es una de las razones. Número 2, los primeros cristianos no celebraron los cumpleaños. Tercero, la única celebración que se mandó a los cristianos que observaran no tiene que ver con un nacimiento, sino con una muerte, la muerte de Jesús. Y cuarto, la Biblia no dice en ninguna parte que un siervo de Dios debe celebrar un cumpleaños. Esas son las razones por las cuales ellos no celebran las festividades de cumpleaños, lo cual es muy bonito y se recuerda algo muy bueno en medio de esta festividad para cada uno de nosotros. Sus literaturas de mayor divulgación son la revista Atalaya y la revista Despertar. Como les decía ahorita, están en las plazas, en las vías públicas, en los centros comerciales, divulgando sus enseñanzas a través de la Atalaya y la revista Despertar. El fundador de los Testigos de Jehová consideraba al inicio que la Biblia estaba mal traducida y por tal razón necesitaban una nueva interpretación, una nueva traducción de la Biblia, que es la que hoy nosotros conocemos como la Biblia del Nuevo Mundo. Esa es la traducción que su fundador consideró que era la más fidedigna a los textos originales. Sin embargo, hay que aclarar que esta traducción que ellos hacen, la traducción del Nuevo Mundo, omite algunos textos bíblicos, añade otros e inclusive cambia el sentido de algunos textos bíblicos populares. Uno de ellos, los más conocidos, es Juan capítulo 1, verso 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, que en la versión Reina Valera del 60 traduce de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la traducción del Nuevo Mundo traduce este texto de la siguiente manera: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ahí la palabra Dios que aparece al final de este texto, Juan capítulo 1, verso 1, en la versión del Nuevo Mundo, coloca a Dios con D pequeña, es decir, es como una reducción de la premisa de que Jesús es Dios en medio de nosotros. Los testigos de Jehová también manejan un sistema de salvación ubicado en dos niveles. En el primero están los 144.000, a los cuales también llaman la clase ungida. Este grupo, los 144.000, son aquellos que van a estar con Jesucristo reinando en el milenio según la doctrina de los testigos de Jehová. El segundo grupo de personas salvas que mantiene la doctrina de los testigos de Jehová son aquellas personas normales, comunes de la religión de los testigos de Jehová. A esto se les denomina la gran muchedumbre, la multitud de personas, tomando el texto de Apocalipsis. Estos son aquellos que van a estar en un lugar paradisiaco luego que haya terminado el Armagedón y el periodo del milenio, el reinado de 1000 años de Jesucristo, pero solo podrán estar aquellos que hayan mantenido buenas obras y un compromiso fiel a la religión de los testigos de Jehová. Sin embargo, hay que aclarar que
A la luz de lo que defienden los testigos de Jehová, el plan de salvación, mirándolo desde una óptica bíblica, mirándolo a través de la Escritura, nos muestra que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación depende de la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte, resurrección por nuestros pecados. No hay cosa que hagamos, que podamos hacer para ganar tal salvación. Por eso Efesios capítulo 2 dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Además de eso, la salvación no te coloca en un estado de una élite especial, como lo llaman los testigos de Jehová, como son los 144,000. Lo único que el Señor muestra en su palabra, que cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos la suficiencia de Cristo para el perdón de nuestros pecados, Él nos convierte en hijos amados. Él nos liberta del pecado y de la muerte y nos reconoce como hijos adoptados por el Señor, sellados con su Espíritu Santo, que entre otras cosas, para los testigos de Jehová, es simplemente una fuerza activa.